Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Bosco de la Vega, empresario mexicano, quien presidió hasta hace algún tiempo el Consejo Nacional Agropecuario y representante de ese sector en la cúpula empresarial, que hoy contiende para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, del CCE. Estaremos hablando de esto y del rol y papel de los empresarios. Bosco, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Leonardo, Enrique, Víctor, es un honor estar con ustedes. Muy contento y orgulloso por contender por esta gran institución que es el CCE, que representa, digamos, el 86% de la economía del país en todas las ramas, que se creó en los 70 para defender los intereses del sector privado y que, bueno, nuestro país, como bien lo saben, necesita generar alrededor de 1.200.000 empleos con unas inversiones alrededor del 25% del PIB y no estamos llegando a esas inversiones. Entonces, mucho por hacer. Pero también quisiera decirles quién soy yo, ciudadano mexicano que quiere a su país, con una gran familia que se comprometió con los valores y se comprometió también con la labor social, con esa responsabilidad social que tenemos todos. Y bueno, trabajé desde joven, luego me fui a estudiar en la Universidad de Nuevo León, luego trabajé en Baja California, luego me fui a Jalisco y terminé en esta gran ciudad, en la Ciudad de México, relacionado con el sector agroalimentario principalmente, inmobiliario y hotelero también. ¿Qué les puedo decir? Que esta campaña no ha sido un tema fácil para mí, pero estoy muy honrado por la oportunidad y he hecho mi trabajo. Y también decirles que desde 1991, un senador de la República me invita y me dice, o arman un equipo o viene un tratado de libre comercio que les va a pasar por encima. Sabíamos del GATT, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde México se inserta en el 86, pero oír hablar de bloques comerciales era todo un tema. Y ahí empezó mi formación, digamos, empresarial, con un gran maestro, don Juan Gallardo, con COESE. Posteriormente fue el tratado con Europa en el año 2000, luego el CPTPP, luego también la Alianza del Pacífico. Entonces, realmente con una gran oportunidad de trabajar. Pero ¿qué hice también? En los años que estuve de presidente del CNA, grandes temas con el gobierno, y pues ustedes saben muy bien que pasamos difíciles horas con los temas de maíces nativos, impuestos al agua, la nueva ley de agua, reformas al artículo 27, todas esas situaciones siempre en la mesa, siempre conciliando con el gobierno, pero también siendo firmes. Entonces, decirles que también hay voces que dicen que no hay que competir en el sector privado, pero yo soy convencido, y gracias por la oportunidad de hoy, de generar ideas, de presentar proyectos y perfiles que estén acordes a las necesidades de la IP en el México moderno. Muy bien, Bosco, muchas gracias. Arrancamos ya de plano, de lleno. Enrique Quintana, buenas noches. Víctor Piz, buenas noches. Bienvenidos ambos. Tal vez antes, Bosco, de entrar de lleno a la sucesión en el CCE y de pues hablar de quiénes contienden y las condiciones y cómo se da todo esto, yo creo que valdría la pena hacer una reflexión y una revisión en torno al rol y el papel que el empresariado ha jugado en estos últimos 3 años en la administración actual. Han aguantado metralla, hay que decirlo, porque pues les han tundido duro, fuerte, señalamientos, acusaciones, agravios, etcétera. Y por otro lado veo a unos líderes empresariales que han jugado el juego, que han ido, se toman la foto, se dan un abrazo. Se publicó por ahí, ahora Enrique nos corregirá, pero hace más de un año una lista muy ambiciosa de más de 160, 170 proyectos de inversión y luego ya no pasó mayor cosa. ¿Qué valoración haces del rol que ha jugado el empresariado mexicano en estos años y la cúpula empresarial, el CCE? Bosco. Mira, Leonardo, decirte que tiempos difíciles, la verdad, no supimos leer muy bien el cambio que hubo en la presidencia. El discurso del presidente actual en sus épocas de campaña, pues fueron 18 años de tener un discurso que se apegó y se ligó a la realidad, y es por eso que pues gana con 30 millones de votos. La IP
y ahí también me incluyo, no estuvimos a la altura de las circunstancias. No entendimos ese cambio. Hubo una elección, esa elección fue una elección compleja, pero les confieso en lo personal, yo fui de los que me opuse a esa elección porque era una imposición. La llegada de Carlos Salazar Lomelí, a nosotros no nos tomaron en cuenta, y pues bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Al final de cuentas, hay un grupo dentro del sector privado que es el que empuja las decisiones grandes, y fue desafortunado gran parte de los temas que hemos tenido con el gobierno. 3 intentos tuvimos ahora en esta pandemia para 68 propuestas para el crecimiento económico, las oportunidades y el empleo, pero no, nos cerraron las puertas en Palacio Nacional. En algunas otras nos las han abierto, hemos construido en algunas otras, pero no le hemos pasado bien, hemos estado alejados y creo que tenemos grandes oportunidades hacia el futuro para entender. Y aquí quisiera hacer un comentario. ¿Qué le pasó al sistema político del país? No entendió los cambios que venían. Y yo lo que quiero, y por qué estoy interesado en lanzarme, es porque esos cambios los sé leer, y si no los hacemos, corremos un grave riesgo a la iniciativa privada en México, ¿verdad? A tu juicio, el liderazgo empresarial jugó mal, la estrategia fue equívoca, fallida en este gobierno, ¿piensas? Pues mira, nos pasaron cosas complejas, como de repente el presidente manda una carta al CCE con la lista de las 18 o 15 empresas que debían impuestos, y una de esas empresas que debía impuestos es la empresa de donde vino Carlos Salazar. Entonces, Carlos Salazar no lo conocíamos. Yo realmente te digo que pues, he participado desde 1991 en el CCE y no lo hemos visto nunca aquí en México. Pero bueno, yo sí creo que fue un error de la iniciativa privada. Carlos Salazar es un profesional, es un hombre que llevó una carrera intachable, pero no tenía la experiencia gremial. Y por esa razón, pues yo creo que la presidencia nos cobró esa factura, y pues bueno, el sector privado hoy no le está pasando bien, y lo estamos viendo en el tema de energía, lo vimos en el tema de los gasoductos, lo vimos en los presupuestos, lo vimos en el etiquetado. Pero realmente serios problemas de una relación más firme, pero más respetuosa, y que no tenga el que esté enfrente del CCE algún problema con el pasado que pueda complicar la relación con el Ejecutivo principalmente. Señalamiento interesante. Enrique, por favor, adelante. Bosco, cuando uno habla con empresarios, encuentra 2 visiones respecto a la relación que debe tener el sector con el gobierno del presidente López Obrador. Algunos plantean que hay que enfrentarse, es decir, que las lecciones de los años iniciales de esta administración nos conducen a, pues hay que poner la pierna fuerte y no ceder. Y hay otros que señalan, bueno, pues es el presidente de la República y tiene el control de las 2 cámaras y tiene la mayoría de los gobernadores. Es un hombre con un poder como hacía mucho tiempo no teníamos en México. Por esa razón, pues hay que tratar de negociar. No hay de otra que ser pragmáticos y en medio de los desacuerdos, pues tratar de generar el menor de los males, si me permites usar esa expresión. ¿Qué opinas de esta dicotomía? ¿Es correcta? ¿Tenemos que optar por una o por otra? Muy buena pregunta, Enrique. Yo aquí te diría, yo no soy ni el representante de la confrontación ni del sometimiento. Mi proyecto es una tercera vía, que esa tercera vía sea conciliadora, que presente datos duros, estudios, que arme un excelente equipo con legislativo y también que use el Poder Judicial cuando sea necesario, que son los mecanismos que nos da el Estado. Pero lo que te quiero decir es que esa tercera vía también es firme, y es lo que ofrezco y es lo que he hecho en mi vida. Si yo tengo un desgaste con un grupo muy importante del sector privado, es porque siempre cuando defendía al CNA o a los productores de papa del país o a quien me tocara, siempre fui leal a mi institución, siempre proyecté los acuerdos internos, aunque molestaran a terceras organizaciones. Y es lo mismo que ofrezco al CCE. Los acuerdos que tomemos en CCE, cumplirlos, aún con el riesgo. Les confieso que en los sexenios antepasado y pasado, tuve enfrentamientos fuertes con la presidencia y con secretarios, pero también tuve auditorías fiscales también. Entonces sé lo que es trabajar con el gobierno,
sé qué hacen cuando no les gusta algo, pero yo soy de la tercera vía, de negociación, de reglas claras, de datos duros, estudios, pero también firmeza en las decisiones. Pero aquí, Enrique, te quería decir y te quiero comentar algo. Mi proyecto tiene 3 pilares. El primero es conocimiento, el segundo es representación y tercero inclusión. El conocimiento, pues mira, afortunadamente tuve la oportunidad de prepararme académicamente, después posgrados, y de venir de una familia con valores y que tenía el tema de inclusión y tenía el tema de responsabilidad social. El tema de representación, afortunadamente, pues he estado trabajando desde el 91, representando diferentes organismos y siempre siendo leal a las instituciones, pero siempre siendo firme en los proyectos y en el bienestar de las organizaciones que he representado. Y el tema de inclusión, pues básicamente muy preocupado por las pymes, mini pymes, mujeres, la inclusión de mujeres, el tema de jóvenes también, este tema de desempleo, el tema de seguridad que estamos viviendo. Me dolió mucho lo que hemos vivido y todas las tragedias en las familias, porque conozco a varias que han perdido vidas, pero también me ha dolido mucho las empresas que han muerto o las empresas que están en quiebra técnica. Y ahí es donde nuestro país, y le ha faltado al sector privado, ese empuje de, pues junto con el gobierno, invertirle recursos a la economía y a quienes están en problemas, porque México está a la altura de Trinidad y Tobago en la inversión del PIB, estamos hablando de casi el 1% del PIB. Nuestros pares de Latinoamérica andan alrededor del 4 o 5%, y no digamos Europa, Norteamérica, que andan a datos alrededor del 10-12% del PIB. Entonces, grandes oportunidades por hacer. Enrique. Sí, digamos que el punto es encontrar ese filo delgado donde la negociación es factible y no hay que llegar al choque. Pero será posible porque, mira, yo he visto no solo empresarios, sino académicos y políticos, pues que llevan datos duros y dan argumentos y no encuentran el eco en el sector oficial. ¿Ves factible, sobre la base de la experiencia que tú tienes, encontrar ese punto fino, Bosco, de sí, firmeza, pero al mismo tiempo disposición a dialogar y a negociar? Mira, Enrique, desde muy chico aprendí a negociar con mi madre, una gran mujer, muy hábil, gran madre, gran empresaria, muy comprometida socialmente. Pero luego también tuve oportunidades de negociar en la época del Telecán. Luego después enfrentamientos serios con el presidente Calderón y no digamos con el presidente Peña y los secretarios de Agricultura en turno. Sé cómo operan, sé también qué hay que hacer, sé el riesgo que se corre también y estoy dispuesto a correrlo, pero siempre en la mesa de negociación, siempre con una mano extendida, siempre con datos duros. Mi experiencia dice que sí se puede. Sé que hay mayoría simple en el Congreso, pero también sé que no hay mayoría calificada y ahí, afortunadamente, conozco muy bien a senadores, senadoras, diputados, diputadas con los cuales he trabajado y mi experiencia en el campo nos dio un trabajo transversal. Todos los estados del país tienen desde el 4% del PIB a otros hasta el 25% del PIB del sector agroalimentario. Y eso nos dio esa experiencia legislativa. También exitosamente he recurrido al Poder Judicial y hemos tenido el caso de éxito más importante lo hemos tenido y nos defendimos de una amenaza fitosanitaria y de un inadmisible cambio entre Estados Unidos y México. Entonces, sí se puede, estoy seguro, tengo la experiencia y sé que hay que hacerlo. El no hacerlo es el sometimiento, es el perder competitividad, es el perder pues, el futuro de este gran país y no podemos ser omisos. Pecar de omisión es una gran responsabilidad y la IP necesita reinventarse. Necesitamos una IP pues, renovada, pues, pudiendo enfrentar al Estado con datos duros, conciliando, pero con fortaleza y en unidad nacional y representando sobre todo a los que no tienen voz. A esos que no tienen voz, urge también representarlos, porque la están sufriendo muy fuerte. Los empresarios grandes en este país se están administrando y tienen empresas globales. Los empresarios medios tenemos empresas nacionales, pero los micro y pequeños la están pasando muy mal. Entonces, sí se puede, tengo las seguridades y tengo la experiencia de que.
Gracias, Bosco. Víctor Piz, por favor. Gracias, Leonardo. La pregunta que quiero hacer, Bosco, es, ¿hay confianza entre el gobierno y el sector empresarial? Digo, lo pregunto, hay varios casos que cuando menos ponen en duda eso. Digo, uno, lo mencionabas tú hace un momento, la cantidad de empresas, pequeñas empresas que tuvieron que cerrar las puertas durante la pandemia porque no hubo apoyos del gobierno, ¿no? El gobierno pues siempre dijo que iba a mantener la disciplina fiscal, la política de austeridad, que no iba a dar apoyos en buena medida porque no se trataba de rescatar a empresarios ni empresas. Bueno, el otro tema es el paquete de inversión público-privada. El presidente López Obrador había anunciado que antes de que terminara enero se iba a anunciar un tercer paquete. Pues ya terminó enero y no se anunció nada. Y por otra parte, pues vemos que ya hubo 2 anuncios previos que tampoco tuvieron el efecto ahí deseado. Se dice mucho que con la salida de Alfonso Romo de la oficina de la presidencia se perdió interlocución con el sector privado. Entonces, no sé cómo está el nivel de confianza ahí, Bosco. En mi particular visión, muy mal. Y lamento la pérdida de Alfonso Romo, que fue un gran aliado del sector privado en todo este proceso, un hombre muy capaz que conoce tanto al gobierno como a la IP. Yo creo y veo un ambiente, porque viajo por toda la República, de no certidumbre jurídica ni normativa. Y esto que está generando, ahuyentando la inversión nacional y a la extranjera. Los últimos eventos nos lo dicen, el tema de la reforma energética, son temas que golpean muy duro a nuestro país. Yo les platico mi experiencia. Antes del Telecán, traer semillas de Europa era todo un tema. La corrupción en los puertos, los aranceles, el boicot que había para la descarga de barcos, conseguir transporte, te cobraban doble las tarifas para poder sacarlos del puerto. Pero luego viene un Telecán, aumentan las eficiencias, bajan los aranceles, te vuelves más competitivo, y lo viví. Y eso generó certidumbre. Fuimos avanzando, la inversión extranjera fue creciendo. No entiendo ahorita, por ejemplo, con nuestra segunda inversión después de Estados Unidos, que es España, estemos en esta situación. Entonces, hay un ambiente, y lo oigo de mis amigos, que básicamente, ¿qué te puedo decir? A lo mejor el 70-80% tienen detenidas sus inversiones para posteriores al 2024 ver qué decisiones toman. Bueno, la respuesta me parece clara. No hay confianza, Bosco. Es decir, si el 70-80% tiene detenidas sus inversiones, es que no existe la certidumbre ni las condiciones para que los empresarios se atrevan a invertir en México. ¿Lo entiendo correctamente? Es afirmativo. No hay certidumbre nacional ni extranjera. Me preocupa mucho que, para mí ahorita, la máxima red de protección que tenemos como país es el TEMEC y también el Telecue y los 13 tratados que tenemos. Pero los estamos golpeando. Es nuestro mejor activo. A país del mundo que iba, siempre reconociendo esa gran negociación del gobierno y la IP en los tratados de libre comercio. Esos 3,000 kilómetros de frontera. Pertenecer al bloque más exitoso del mundo. Ahora, máxime, que se hizo un tercer bloque con Asia, la ruta de la seda. Entonces, pues, muy preocupado por esa incertidumbre, pero muy preocupado por nuestros socios comerciales también. Sabemos que si no trabajamos en bloque, respetamos los acuerdos que tenemos firmados y no vamos con mejoras en la competitividad y en la productividad, México se va a rezagar, México va a ser menos competitivo, menos ingresos para las empresas, menos pago de impuestos, menos posibilidades de ayudar a los más necesitados en este país. Pero aquí me gustaría hacer un comentario, y es algo que me tiene muy preocupado a mí. Mi experiencia en la pasada elección del CCE. Y yo lo que le quiero decir que recibí una llamada del que era presidente del CCE en aquel tiempo, me habla y me dice: oye, Bosco, te quiero ver, me urge verte. Yo estaba en el rancho de Caborca, ahí en medio desierto, me habla en la noche y le digo: no alcanzo a llegar al día siguiente, tengo compromisos, y hasta ahí quedó el tema. A los días me presentan una carta con 6 firmas y me dicen: fírmale, Bosco. Y les digo: señores, ¿cómo voy a firmar si yo no conozco ni a Carlos Salazar? No he tenido oportunidad, pero tampoco lo he consultado con mi comisión ejecutiva. ¿Qué hice? Con un ámbito de responsabilidad, detener el proceso de elección. Ese proceso de elección, nos inscribimos 3 candidatos. ¿Qué logramos con ello? Que Carlos Salazar se reuniera con el Consejo Nacional Agropecuario,
que viera nuestras necesidades, la visión 2030, nuestra agenda prioritaria. Y pues bueno, esto él me lo confesó, me dijo, y Bosco, me sirvió este proceso para conocer más a las organizaciones, conocer a Concanaco, Concamín del sur de la República o del noroeste, que no los conocían. Llegó un hombre que venía con todo el respaldo de esta gran organización que es el Consejo Mexicano de Negocios, y pues bueno, yo la verdad me opuse en aquel tiempo, pero también aquí les confieso, de todos los recorridos que he hecho, en la única organización o consejo que me haya recibido, el único consejo que me ha maltratado es el Consejo Mexicano de Negocios. Y ahí le pongo nombre y apellido, Alejandro Ramírez. Y este Alejandro Ramírez, pues yo estoy muy preocupado porque muy molesto por este proceso en la sucesión y la llegada de Carlos Salazar, pero también muy molesto porque yo no firmé aquel acuerdo que iba en contra del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que era armado por la IP, pero nosotros habíamos tenido el candidato 3 días antes en una reunión de comité directivo. Habíamos trabajado con Alfonso Romo y con Víctor Villalobos en la visión 2030 del sector agroalimentario. Habíamos quedado de tender puentes con todos los candidatos. Entonces me hizo una reclamación muy fuerte por ese tema. Y la otra reclamación que me hizo, creo que no de manera prudente, fue también que no hubiera firmado el tema del outsourcing. Y ahí, pues, lo que entiendo yo es que ese grupo del poder, si no te alineas a sus intereses, estás fuera del acuerdo. Y hoy son las presiones que tengo. Pero también reconozco una cosa, el Consejo Mexicano de Negocios está compuesto por mujeres y hombres de gran trayectoria, de empresas globales, grandes mexicanos. Pero hay un grupo, este grupo ahorita entiendo, encabezado por este Alejandro Ramírez, que está en contra de mi candidatura porque no sienten que soy un candidato a modo. Y ese candidato a modo es sometido por este grupo, no por todos. Hay buenos, excelentes y ejemplares hombres y mujeres. Pero sí muy preocupado porque si la IP no entiende que necesita cambiar y estar a la altura de las circunstancias y no entiende la IP que sea omisa, esa omisión nos va a costar mucho como país. Lo hemos visto en otros países que ha pasado. Cuando la IP ha estado callada, cuando la IP ha estado sometida, cuando por cuidar sus intereses deciden perder terreno. Yo no quisiera que en mi país pasara eso. Y creo que al presidente le está haciendo falta empresarios que hablen más claro, que defiendan legítimamente los intereses, que estén dispuestos a arriesgar también. Y lo hablo arriesgar porque a mí ya me han llegado las auditorías fiscales. Ese es el riesgo más grande que tienes. Por eso está la unidad de inteligencia financiera y hemos visto cómo les ha ido a políticos, o cómo les ha ido a gobernadores, o cómo les ha ido a empresarios. Entonces, yo quiero contribuir a este gran país a generar oportunidades, crecimiento, pero también balances con el poder. Y el poder, el presidente ha sido sensible. Cuando fue con nosotros, me dijo, Bosco, a ti y a mí nos une el campo y el amor por México. Le dije, presidente, sí, y mi labor va a ser hablar de frente. Y siempre hablar de frente. Y tuvimos proyectos y tuvimos diferencias también, pero siempre en la mesa de negociaciones, y es lo que considero que es vital que le haga falta al nuevo perfil que va a llegar a la presidencia del CSE. Me parece muy revelador esto, es decir, siempre hemos sabido, cuando hablamos de la cúpula empresarial, que hay un grupo que pues ostenta el poder, selecciona, impulsa a unos representantes, a lo mejor a otros no. Hay nombres muy importantes en ese consejo y gente que lleva ahí muchos años. Esto, Enrique, Víctor, yo creo que no es novedad, es decir, es algo que hemos intuido. Ahora, que nos lo cuentes así y que lo compartas con el auditorio. Antes de irnos a la pausa, rápidamente, para pasarle el micrófono a Enrique y a Víctor, pero para este proceso de sucesión hay una convocatoria que hizo circular el CCE, firmada por Carlos Salazar, donde fija en los primeros días de marzo, el 1, el 2 de marzo, una reunión de asamblea donde está previsto la elección del nuevo presidente. Para este proceso sucesorio, Bosco, ¿has recibido presión de este grupo en el Consejo Mexicano de Negocios? Pues mira, como te dije, me recibieron. Este empresario me agredió. Hubo otro empresario, afortunadamente, que expresó que desde el 91 me conoce y que hemos construido con ellos y ha visto que mi representación siempre buscó el bien de mi sector y que fuimos afortunados.
pero no habló nadie más. Y el presidente del Consejo Mexicano me dijo, no vamos contigo. Y ese no vamos contigo es, no tienes futuro. Pero haciendo deporte el domingo anterior, que tenía el límite el 31 de enero para registrarme, sabiendo que tengo en contra ese grupo, decidí, por el bien del sector privado, decidí inscribirme. Yo sabía que si yo quería hacer millas para acumular ser presidente del CCE, no podía haber impugnado a Carlos Salazar, tenía que haber firmado desplegado, tenía que haber hecho todo lo que me pidieran, pero no. Yo hice lo que mi institución me pedía que hiciera, en un ambiente de respeto, pero también de dignidad. Y eso no les gusta a este grupo. Y por eso el reclamo de Alejandro Ramírez, fuera de todo contexto, pero también la llamada diciéndome, tú no eres, tú no vas, por lo tanto no tienes futuro. Más sin embargo, aquí me tienen, agradezco su oportunidad, porque este país necesita cambiar. Por esa razón estoy aquí. Sé que voy cuesta arriba, mas sin embargo me toca hacer mi tarea como ciudadano, como empresario, que siempre he trabajado en el sector privado y lo voy a seguir haciendo desde donde esté. Y agradezco la oportunidad que me da. Víctor, adelante, por favor. Sí, el miércoles 2 de marzo es la fecha de esta asamblea en donde se va a llevar a cabo la votación para elegir al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sobre la base de lo que comentas, Bosco, no habrá ganador anticipadamente, habrá campañas, entiendo, de aquí al 28 de febrero. Contiende Bosco de la Vega, también Francisco Cervantes, campañas que estarán ante diferentes cámaras, asociaciones. La pregunta, después de este proceso, después llegaremos al 2 de marzo en algún momento y habrá un nuevo presidente del CCE. La pregunta es, ¿no habrá o no hay riesgo de que se fracture la unidad del sector empresarial? No, yo me comprometí, Víctor, con los presidentes de todas las organizaciones que no iban a impugnar el proceso. También mi abogado participó con el abogado del CCE. No estuvo fácil el arranque. Mas, sin embargo, le hicimos frente y les dimos a entender que íbamos con todo, pero queríamos respeto y queríamos que se respetaran las campañas. Y sobre todo que prevalecieran los estatutos del CCE. Entonces, yo voy a jugar limpiamente. Comí con Francisco Cervantes el viernes pasado. Llegamos a un pacto de caballeros por el bien del sector privado, que la democracia decida, aunque sea una democracia cargada, pero yo voy a luchar porque no sea así. Es mi contribución al sector privado. Quiero un mejor sector privado que esté a la altura de las circunstancias, que no sea sometido y que por cuidar intereses no le pasen por encima pues, a estas generaciones de empresarios que han trabajado, que tampoco perdamos posiciones en los organismos autónomos del Estado. Estoy muy preocupado por el INE, por el IFT, por Copetel. Esos son grandes patrimonios que tenemos, por la independencia del Banco de México, por esa relación más fuerte y más estrecha que tenemos que tener con el legislativo. Mucho por hacer por este gran país, pero estamos perdiendo terreno. Y el presidente necesita mejores interlocutores, más firmes también, pero también que la IP encarezca las malas decisiones que nos están haciendo ver hacia el siglo pasado. México tiene que ver hacia el futuro, hacia la modernidad, hacia la tecnificación, hacia la preparación, educación. O sea, necesitamos hacer mucho porque tenemos grandes oportunidades y una gran población, una pirámide joven poblacional que necesitamos atender. Y sobre todo, darles oportunidades porque la violencia cada vez está ganando más adeptos. Las renuncias que hay del Ejército, de la Guardia Nacional, ya sabemos a dónde van algunas. Yo como empresario sufro la violencia un día sí y un día no. En nuestra familia sabemos lo que es un secuestro, sabemos lo que es violencia. Entonces, queremos que este país mejore, pero si perdemos terreno, nos va a llevar décadas recuperarlo y es ahí donde quiero participar. Enrique, rápidamente. De manera breve, Bosco, ¿le puedes explicar a la gente cómo se elige el presidente del CCE? Porque tal vez no se conozca. ¿Cuál es el mecanismo para decidir quién se queda al frente del organismo? En el CCE hay 7 organizaciones que tienen voz y voto. Y ahí tienes Concamín, con Canaco, tienes bancos, seguros, tienes también al Consejo Nacional Agropecuario, pero tienes otros 7 que tienen nada más voz. Entonces, los 7 que tienen voz y voto, el día 2 se reúnen
para encontrar 5 de 7 votos. Si estuvieran 4 o 3, lanzan una segunda convocatoria hasta que no encuentren 5 de 7 o 7 de 7. Entonces, ese proceso es transparente, digamos, en mi particular opinión, cargado el proceso. Contra eso estoy luchando, pero bueno, yo voy a jugar transparente, limpio, y voy a ser respetuoso de lo que democráticamente se decida. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hasta aquí, Bosco de la Vega, contendiente para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a mensajes, volvemos enseguida. Estamos de regreso en la silla roja. Bueno, explicaba Bosco el procedimiento de elección. Contienden tú y Francisco Cervantes, que viene de presidir la CONCAMIN. Ese mismo día, 2 de marzo, queda electo el nuevo presidente y se anuncia. Es afirmativo, Leonardo. Sería primera convocatoria, segunda, hasta que la IP se ponga de acuerdo y tenga por lo menos 5 de 7 votos de los organismos que tienen voz y voto. Correcto. Enrique. ¿Cuál es en este momento tu balance, Bosco? En los corrillos empresariales se habla de que tú tienes amarrados 2. El de tu organización, la que presidiste, el Consejo Nacional Agropecuario, así como la Coparmex, el sindicato patronal. Pero, digamos, solamente esos 2. Para ganar necesitarías otros 3, y para que hubiese una segunda elección, como nos has descrito, requerirías que al menos hubiera otro organismo que te respaldara. ¿Cómo percibes tú el ambiente a estas alturas, faltando pues un par de semanas, poco más de un par de semanas, para que se dé esa reunión del 2 de marzo? Pues miren, que es una muy buena pregunta. Y acabando con esta reunión, voy a preparar la reunión que tengo con Coparmex, voy con su Consejo Nacional. Lo que les quiero decir es que hay un principio que tuvimos en el Telecán y fue muy favorable porque fue un principio entre gobierno e iniciativa privada, y era que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sé que voy cuesta arriba, sé que puedo cambiar algunas organizaciones, voy a hacer lo posible, sé que el Consejo Mexicano de Negocios puede cambiar también, entonces no hay nada escrito. Yo lo que sí estoy convencido es que estoy ejerciendo mi libertad y mi responsabilidad, apoyado por 2 grandes organizaciones como es el CNA y Coparmex, buscando el bien de la IP, y espero que eso permee a las otras organizaciones. No podemos ser sometidos por el gobierno. Necesitamos una presidencia del CSE digna, a la altura de las circunstancias. Nos puede salir muy caro el no hacerlo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, pero aparte me estoy reuniendo con mujeres, con pymes, con minipymes. No nada más es con los que votan, es creando conciencia con esos empresarios pequeños y medianos que no tienen voz, con las organizaciones también que no tienen voto, que tienen derecho a escuchar y tienen derecho también a participar y ser vocales. Pero reitero otra vez, vuelvo, está esta organización, Consejo Mexicano de Negocios, que es la que carga los dados. Y contra eso voy, y con conocimiento de causa me inscribí, y estoy contento de poder hacerlo. La verdad, es una contribución para que mejore mi sector privado. No busco otra opción más que mejore, como siempre lo he hecho en mi vida. Tengo trabajo, soy empresario, tengo 3 generaciones atrás que han construido pues, una experiencia, que hemos generado empleo. Entonces yo estoy realizado en mi vida, pero también le he dedicado tiempo al bienestar común. Y creo que hoy a la IP le urge estar a la altura de las circunstancias de la situación que estamos viviendo. Esta caída que viene de la segunda sección del sexenio, la segunda parte, que tenemos que tener un aterrizaje suave, que tenemos que tener un presidente que pueda corregir el rumbo. Pero ahí la IP va a jugar un papel clave, máxime cuando participamos en casi el 90% de la inversión.
que hay en este país, y máxime de lo que generamos al PIB y en impuestos. Entonces, la IP, reitero, tiene que estar a la altura de las circunstancias del México moderno. Si no, nos va a salir muy caro, nos vamos a arrepentir y la vamos a pasar muy mal, como la han pasado pues otros países hermanos de Latinoamérica. Muy claro. Víctor, por favor. Sí, la pregunta quizá, Bosco, es ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Cuál es tu plan de trabajo 2022-2023? ¿Cuáles son las prioridades en caso de ganar la elección en el CCE? Pues mira, te reiteraría, Víctor, mis tres pilares son el conocimiento que tengo del sector, la representación y la inclusión. Lógico que los temas inmediatos, pues yo me enfocaría a cuidar el TEMEX, a impulsar el Telecube con las acciones últimas que están teniendo, a los apoyos a las pymes y minipymes, a la inclusión de los que no tienen voz, a la organización más efectiva del sector privado, al ser más vocales, a enlazarnos fuertemente con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, más fuerte de lo que ya es. El CCE tiene un gran equipo, pero hay áreas de oportunidad. También en ser muy persuasivos en los temas de seguridad. Les platico, mi dentista, un gran hombre, se va con su familia, se va a Celaya, Guanajuato, porque se hablaba japonés y lo contrata una empresa japonesa. Y me dice, Bosco, primero me asaltaron en la clínica y nos robaron todos los equipos. Después fue en casa. Luego bajaron a mi esposa de su carro. Pero el día que llegó mi hijo, sin su mochila y sin sus tenis, ese día decidimos regresarnos a la Ciudad de México. Entonces, hay un ambiente en el país, en todo el país. Yo vivo y viajo mucho en toda la parte del noroeste, donde el narcotráfico, pues ya lo vimos cómo actuó en las elecciones en este país. Yo no me gustaría ver en un futuro un tema que nos acerque a que al rato los tengamos en el legislativo, pero el poder que están ejerciendo, la capacidad de armamento, la presión que tienen ya también sobre las elecciones y sobre el empresariado, los cobros de derecho de piso, es un gran retroceso en este país. Y la razón, yo entiendo que la razón de ser del Estado mexicano es garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Entonces, esa sería mi agenda, una gran agenda buscando el bienestar, la estabilidad, el crecimiento, los respetos a los tratados de libre comercio, que son el futuro para este país, pero también impulsar la educación. Sin educación no tenemos futuro y vamos muy mal en el rubro. Este tema de la pandemia, ves a los jóvenes cómo se han afectado. Han bajado su ritmo, no están aprendiendo. Es una generación que la está pasando mal. Sus hábitos han cambiado. Entonces necesitamos regresar a ese dinamismo, a ese empuje, a esa gran oportunidad que nos da este país, este gran país. Yo estoy cada vez más agradecido de México. Y yo estoy en el campo porque en el campo no puedes empacar una maleta a tu tierra e irte a otro país. O sea, aquí voy a estar siempre. Pero me interesa y tengo un compromiso como ciudadano y más como líder empresarial y más por la oportunidad que me dio ahora el CCE de inscribirme y de poder contribuir, pues que puedo ofrecer un plan de trabajo digno, firme, claro, por el bien y el futuro. Esta campaña que arranca ahora, Bosco, consiste, es decir, visitarás a los liderazgos de las otras confederaciones, de los industriales, supongo que la Canacintra está apoyando a su expresidente, que es Francisco Cervantes, pero hay muchos organismos. ¿Estarás visitando a esos otros en aras de la campaña y de conseguir su respaldo? Es afirmativo. Ya les mandé cartas solicitándoles la opción. Ya he visitado a 5 de ellos. Ayer en la noche todavía hablé con Francisco Cervantes porque él se comprometió que él iba al Consejo Nacional Agropecuario por invitación de nuestro presidente Juan Cortina y que yo iba con Camín. Entonces voy a cubrir a todos, más también otras organizaciones que me han invitado que no votan, pero que quieren ver qué estoy ofreciendo, qué estoy visualizando del nuevo rol de la IP, esa reinvención que necesitamos hacer de la iniciativa privada. Y sí, atender a todos, estoy dedicando mi tiempo. Afortunadamente mi hermano, que es mi socio, estuvo muy de acuerdo que participara en esto porque él ve lo que le está pasando a la iniciativa privada, lo está sufriendo en su propia tierra, que es Sinaloa. Y pues bueno, es como cuando llegas a una organización o llegas a una isla de este país que ya me ha tocado llegar y le platicas con el buzo que quiere poner un negocio
y ese buzo te dice, oye, es que mientras no me invite tal persona a tomar un café, yo no puedo conseguir las licencias, los permisos y demás. Yo creo que en la IP nos está pasando algo así. Necesitamos una IP más democrática, que tengamos una igualdad de circunstancias, un arranque parejo para poder contribuir y sobre todo para poder representar libremente los intereses del sector privado, siempre consensuando con todas las cámaras que componen al CC. Bueno, de hecho, este proceso es inusual, Bosco, porque pues no hay competencia, ¿no? Se designaba quién era el siguiente, recibía el apoyo de los poderosos en el Consejo Mexicano de Negocios y ya se acababa el asunto. Tú estás representando ahora, me parece, una voz disidente y de diferencia, no sé si de ruptura con una larga tradición. Enrique. Reitero un poquito la pregunta que te hizo Víctor, pero la reformulo después de haberte escuchado estos minutos. ¿Ya alguna vez el Consejo Coordinador Empresarial se fracturó? Se salió una institución que fue la Concanaco. Esto condujo a que pues el propio sector empresarial hubiese mayor debilidad para enfrentar políticas que son contrarias al interés empresarial. ¿No percibes, Bosco, en este momento el riesgo de que pueda repetirse esa circunstancia? Es decir, después del 2 de marzo, quedes tú o quede Francisco Cervantes, ¿ves un sector empresarial unido? Sí, y yo creo que es parte de mi responsabilidad y es parte de lo que les ofrecía a los presidentes que votan. Les dije, señores, no voy a impugnar el proceso, voy por la unidad del sector y que quien gane, pues que le levante la mano el que perdió. Pero pues yo creo que me tocaba hacer mi tarea y competir, porque hace falta la democracia también. Cómo el sector privado le exige democracia al sector público y no le estamos ejerciendo internamente. Me llamó mucho la atención que el presidente del Consejo Mexicano me dijo, no vamos contigo, pues qué difícil la decisión que estás tomando. Pero yo lo sabía y por eso quiero pues participar, porque necesitamos cambiar, necesitamos estar a la altura de las circunstancias por un mejor México. Y la iniciativa privada no nada más es trabajo. Tenemos responsabilidad social, política, con el medio ambiente, con los más necesitados, esa hipoteca histórica que tenemos de bienestar. Y creo que nos toca, pues por fin, levantar la voz lo que tengamos que levantarla. Me interesa que sea a nivel nacional, que todos participemos, que igual lo hagamos en las elecciones también, que les exijamos a nuestros diputados y a nuestros senadores. Eso nos ha pasado. Yo lamento mucho que sí hay democracia, sí hay un INE fuerte, pero cuando escogemos a un diputado, pues ya no le exigimos, no vamos atrás de él, no vamos a presionarlo, no estamos cerca de él. Ahora la reelección puede hacer un cambio importante en esa conectividad entre población y sus representantes en el Congreso. Entonces, es un deber cívico. Me duele que las escuelas hayan quitado civismo. Yo lo aprendí en casa y lo aprendí en la escuela, pero sí me mueve a participar para construir un mejor país, nos urge y depende de todos nosotros. Es un llamado también a todos los ciudadanos a que, y sobre todo en la iniciativa privada, dediquemos tiempo para mejorar nuestras organizaciones, estén donde estén en la República, que eso nos va a hacer más fuerte, que esto va a generar contrapesos con la autoridad, porque el país nos pertenece a todos. Y si somos omisos y dejamos esos espacios, vamos a estar sometidos por quien tenga el poder. Pues lo que sí pienso es pues un sector más vivo, más activo, más participativo. Yo he visto a un sector empresarial, a la cúpula de la IP, pues a la saga, ¿no? Sí va a las reuniones con el presidente, se toma la foto, salen y prometen, y luego pues no hay ni inversión, ni participación, ni nada. No sé cómo está la lista aquella de proyectos, Enrique, de 100 y tantos de obras, de inversión, de infraestructura, y luego ya no nos volvieron a informar si avanzaba o si no avanzaba, o qué había pasado. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Se supone que para marzo, cuando se anuncie la nueva lista de proyectos de infraestructura,
se dará a conocer cuál es el estado de los otros 3 paquetes de proyectos que se han anunciado. Pero como tú dices, pues hay muchos que nos los platicaron nada más y la impresión que queda, vamos a ver qué datos ofrecen, pero la impresión que queda es que pues ahí hay que dar nada más en el PowerPoint, Leo. Y no sale de ahí. Bosco, tu impresión a este respecto. Sí, pues que con un ambiente de desconfianza para la inversión nacional y extranjera, todo el mundo frena estos proyectos. ¿Qué está haciendo las empresas que estaban concursando por el tema de energía? Pues están en serios problemas. Las empresas que ya tenían contratos con ellos también en serios problemas. Entonces no hay ambiente, hay incertidumbre, y la incertidumbre frenar ese tren que es México, que ese tren afortunadamente ha sido jalado por un vagón que es el del vecino del norte. Ese vagón ha empujado muy fuerte esa máquina, pero realmente México está perdiendo competitividad. El crecimiento esperaban este año, yo creo que este año, si nos va muy bien, va a ser del 2.2, 2.3% el crecimiento, que es magro. Y también la caída que tuvimos del 8.3%. Entonces, no estamos haciendo las cosas que México necesita. El presidente estuvo con nosotros en la asamblea 15 días antes de que empezara el COVID, se declarara la emergencia. Y fue muy respetuoso con nosotros porque reconoció que el Consejo Nacional Agropecuario siempre le había abierto las puertas y en las peores circunstancias que había tenido la relación con la iniciativa privada. Pero también yo lo que le dije ahí al presidente fue: presidente, le pasé un video donde él habla que quiere pasar a la historia como un presidente. Le dije que contara con nosotros, pero siempre que hubiera un ambiente de certidumbre normativa, jurídica, de seguridad, de una sana interacción con la iniciativa privada, de respetar las instituciones autónomas. Entonces realmente el presidente tiene una gran oportunidad de darle un giro. En vez del rumbo 120, podemos irnos al rumbo 90 o al 60. Lo ideal sería el norte, pero podemos corregir, tenemos tiempo. Tenemos un gran país, tenemos tratados internacionales, tenemos todo lo que ya conocemos de infraestructura y lo que conocemos también de condiciones de campo, condiciones para la industria, la cercanía con el principal cliente del mundo, el principal comprador. Entonces, sí hay que hacer, sí hay temor, sí hay freno, y ese temor se ve reflejado también en las elecciones del Consejo Coordinador Empresarial. Bosco, un tema que nos preocupa mucho en los sectores financieros y económicos, y es la salida de capitales. Hay cifras del año pasado, por goteo, no grandes paquetes de fondos de inversión que hayan salido de México, pero tú tienes datos o al interior del Consejo se maneja información, porque pues hay muchos señalamientos en el sentido de que empresarios, líderes de sectores empresariales, ante pues este clima de incertidumbre y desconfianza, han mudado capitales al extranjero. ¿Tú puedes confirmar esto? Sí, es afirmativo, y conozco cómo le han hecho y por qué lo están haciendo. Y es un tema que pues con estas cancelaciones de concesiones también pues va a aumentar más y no van a llegar los flujos. Es un gran país, sí, pero necesitamos generar las condiciones. Y me preocupa mucho porque nos estamos encareciendo en el tema de energía. Regresar a la energía vía carbono o combustorio, al rato nos van a poner impuestos de la huella de carbono de los bienes y productos que estemos exportando a terceros países. El tema de la educación. Entonces México, hoy el conflicto con China y con Estados Unidos puede ser el gran motor del crecimiento de la base industrial en el país. Tenemos talento, tenemos mano de obra, tenemos también capacidades, pero si no tenemos energía competitiva, que con la mecanización o la automatización cada vez la energía juega un papel más importante, el tema ya de unos sueldos competitivos cada vez cobra menos importancia. Lo que está en juego es la viabilidad del país, la viabilidad de mantener pues una economía sana, de mantener a sus pobladores con ingresos, de mantener la paz social también. Si las personas no encuentran lo suficiente, tenemos casi 11 millones de personas en pobreza alimentaria, más de la mitad de la población está en pobreza.
Entonces realmente es una gran responsabilidad y ahí la IP tenemos una gran responsabilidad por ese futuro, porque nosotros somos temas de generaciones, los gobiernos son de sexenios. Entonces es ahí donde no podemos ser omisos. Enrique, adelante, por favor. Pues, Bosco, creo que tienes una responsabilidad importante, más allá de lo que suceda de modo específico con la elección, porque este cuadro que hemos observado del país, donde, pues, si bien nos va con este crecimiento que señalabas del 2.2% este año, quizás si se replicara en el 2023 y 2024, pues vamos a estar para entonces a niveles parecidos a los que teníamos en el 2018 apenas. Va a ser un sexenio perdido. Y el sector empresarial tiene una gran responsabilidad, así que creo que, insisto, al margen del resultado de este proceso al interior del organismo cúpula de los empresarios, pues como empresario líder que eres, creo que la voz de exigir, demandar, proponer es cada vez más importante para poder salir de este marasmo económico que desafortunadamente todavía vivimos y que probablemente nos dure el resto de esta administración, Bosco. Coincido contigo, Enrique, y así como ustedes y gran parte del auditorio y muchos millones de mexicanos quieren que este país progrese, pues yo también, desde donde esté, siempre contribuiré, porque este país me lo ha dado todo. Me dio oportunidad de vivir dignamente, de tener preparación, también de poder contribuir a la mejora y al bien común del sector privado, pero sí estoy muy preocupado por el retroceso que estamos teniendo. Que este sexenio vaya a ser de cero crecimiento, pues es muy lamentable. También nos tocó una gran pandemia, pero con serios problemas también en salud, en seguridad. Entonces, yo creo que como país no podemos perder el rumbo en estos tiempos de cólera. Y ahí sí, cuenten conmigo para seguir sumando. Yo, la verdad, traigo este compromiso, lo hago sin ningún otro interés. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado en mi vida, que no tengo reclamaciones porque no me han visto que logré ninguna concesión o logré ningún crédito o crecimiento por haber estado participando dentro de la IP. No niego que algunos gobiernos pasados me ofrecieron algo a cambio, pero nunca lo acepté porque, pues, afortunadamente me educaron bien. Yo creo que a mi familia le puedo heredar más que dos cosas: educación y ejemplo, que es lo que un país también puede heredar a sus pobladores. Y el tema de la educación, reitero, es el futuro de este país. Me preocupa cuando voy a otros países y estoy viendo cómo el gobierno trabaja con la IP, cómo el gobierno se dedica a la investigación muy fuerte para luego transferir esa tecnología a sus empresarios para que crezcan y salgan a competir en el mundo. Y veo que lo que pasa en nuestro país es en sentido contrario. Pues veamos por así cómo vamos, cómo va el apoyo a las empresas, los temas de los presupuestos, no digamos en el campo también. Entonces, muy comprometido con este gran país que le debo mucho, pero siempre estaré donde me toque, contribuyendo al bien común. Llegamos al final, Bosco, te queremos agradecer profundamente pues la apertura y la disponibilidad para este diálogo franco, abierto, autocrítico del sector, muy importante en estos momentos donde la autocrítica no está muy presente en la esfera pública de México, y es vital, importante revisar qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho para intentar o pretender hacerlo mejor. Así es que, pues enhorabuena, suerte en tu elección interna. En El Financiero estaremos siguiéndolo con atención y puntualidad y estaremos pues muy pronto estableciendo comunicación contigo nuevamente. Muchas gracias y buenas noches, Bosco de la Vega. Muchas gracias, les agradezco la oportunidad y decirles, México cambió hace 3 años, necesitamos cambiar todos. Así que puestos para sumar con todo este gran país. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a Víctor Piz, quien tuvo que retirarse para atender temas editoriales. Le agradezco a usted la gentileza de su atención y que nos haya acompañado en La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.